Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en modalidad virtual y a quienes siguen la transmisión por redes sociales y página de internet. A nombre de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, agradecemos la presencia de las autoridades electorales de Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, que nos acompañan en esta quinta mesa de diálogo denominada Redes Sociales e Integridad Electoral del sexto ciclo de diálogos democráticos. Agradecemos también la participación de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, Rosa Amparo Martínez Lechuga, quien fungirá como relatora, y de la magistrada presidenta de esta sala regional, María Silva Rojas, quien moderará la mesa. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo, María Magdalena González Escalona, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Pues antes que nada agradecer a la Sala Regional Ciudad de México pues la oportunidad de participar en estos diálogos. En este sentido, pues me gustaría expresar que efectivamente mediante el diálogo podemos ampliar nuestros horizontes de comunicación. Por tanto, pues sean todas y todos bienvenidos a este espacio de análisis y discusión fomentado desde los diálogos democráticos en este sexto ciclo de estos diálogos. En este sentido, reitero que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la que desde el mes pasado forma parte el Estado de Hidalgo, y desde ya pues hemos percibido este compromiso implícito de contribuir a seguir fortaleciendo la justicia electoral y la democracia en la cuarta circunscripción. Así que pues con un gusto nos sumamos a esta Sala Regional Ciudad de México. En los años recientes han cobrado un papel activo y creciente las redes sociales dentro de las relaciones humanas, y hoy enfatizo que puede ser aprovechado como promotor de una mayor participación ciudadana que trascienda más allá de la relación elector-votante. Ello nos lleva a considerar que la participación ciudadana no debe ser tomada ni como un hecho aislado cuyo alcance se limite a los periodos electorales, ni tampoco debe ser relacionada únicamente con el quehacer político. El comprender el concepto de participación ciudadana desde una esfera más amplia que abarque las acciones sociales, colectivas y políticas, potencia el accionar ciudadano para la incidencia sobre el bienestar colectivo y puede a su vez suponer oportunidades para fortalecer el sistema democrático a través de una mayor participación ciudadana. Hay que decir que las redes sociales han llegado a un lugar prominente y es factible saber la dimensión que han alcanzado en la actualidad. Tan solo baste citar que mediante la aplicación de herramientas estadísticas se logra determinar la incidencia de las redes sociales sobre la participación ciudadana, así como también se logra corroborar la importancia de las otras variables tradicionales como la edad y el nivel educativo, entre otras. Ahora bien, en términos de gobernabilidad, la introducción de las redes sociales en la gestión municipal implica dar comienzo a un cambio en relación con las posibilidades de participación y comunicación, tanto en el ámbito institucional como en la cultura ciudadana. Estas aplicaciones son indispensables para enlazar, publicar, intercambiar opiniones, experiencias y conocimientos, así como para desarrollar un marcado y filtrado de contenidos colaborativos de la información más relevante del municipio en beneficio de la ciudadanía. Es entonces que el sistema democrático puede estar directamente relacionado al aprovechamiento que se logre hacer de las redes sociales como impulsoras de una mayor participación ciudadana. Tradicionalmente existe la idea de que los procesos de participación ciudadana que se relacionen de manera casi exclusiva con el aparato electoral. Y es aquí en donde insto a no caer en esos lugares comunes, porque con ello se limita la participación de la ciudadanía y se centra únicamente en la elección de sus gobernantes. Es por ello que a través de lo cual se pueden elegir políticas e ideales que consideren más acordes a lo que según sus necesidades
y sus demandas así lo vayan dirigiendo. Entonces, bueno, es importante que esto de la participación ciudadana pues no se limite al espectro electoral, sino que vayamos más allá de este. Y es que precisamente el involucramiento de la ciudadanía en el accionar mismo de la atención de problemas colectivos puede desencadenar procesos de cambio, reconstrucción y construcción de relaciones sociales de poder. No podemos dejar de resaltar que las redes sociales digitales permiten una conversación continua con la ciudadanía que facilita la consolidación de nexos con el entorno, así como nuevas pautas de relación con la administración pública en sus diversos niveles. Asimismo, ofrecen una gran variedad de alternativas para realizar seguimiento y control de la gestión. Podemos mencionar, por ejemplo, a los líderes sociales a favor de aquellos que están a favor de la democracia y que dependen también del acceso abierto a Internet, es decir, utilizan aplicaciones de redes sociales y otras tecnologías para hacer conciencia, para atraer adeptos y consolidar sus organizaciones. Es así que estamos inmersos en una nueva era de las comunicaciones y como parte crucial se destacan las redes digitales. Permiten una conversación continua con la ciudadanía y facilitan toda esta relación que se tiene que dar entre la ciudadanía y sus propias autoridades. Y bueno, también es necesario recordar, por ejemplo, lo que estas redes representan tan solo como rasgos novedosos en un universo de comunicación al que pertenecemos todas y todos en la actualidad y que han dejado incluso en un sitio de menor importancia a la comunicación tradicional como el radio, la televisión o los medios impresos. Quisiera también recalcar que para el Instituto Estatal Electoral vislumbra un desafío en el proceso electoral próximo a iniciar, el proceso electoral concurrente 2023-2024, toda vez que la iniciativa de reforma electoral aprobada por el Congreso local el pasado mes de agosto de este año prescinde de los consejos municipales para la elección de 2024 y esto representa un nuevo reto para el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo debido a las responsabilidades que anteriormente asumían estos órganos desconcentrados a nivel municipal, puesto que estas funciones van a recaer ahora en los consejos distritales y para lo cual se ha ampliado un número de consejerías electorales, propietarias y suplentes, pasando de 3 a 5 respectivamente, y se ha sumado también una figura más en la estructura técnico-operativa denominada enlaces electorales por cada uno de los municipios y se prescinde de los coordinadores distritales. Entonces, bueno, pues este desafío no es menor, ya que tendremos que eficientar los tiempos, por ejemplo, destinados al cómputo de las elecciones y declaración de validez de los ayuntamientos y de los distritos electorales locales. Entonces, bueno, pues este reto, para enfrentar este reto nos estamos preparando y también esto no deja de que nosotros tengamos presente la posibilidad de casos críticos en que pues no quisiéramos que se presentaran, pero que los tenemos que estar siempre teniendo presentes y nos tenemos que preparar para, en dado caso, pues, por ejemplo, poder llevar a cabo un recuento parcial o total, según sea el caso, en algunos municipios o en algunos distritos. Y bueno, esto siempre va a ser un reto que no dejamos de mirar desde el Instituto Estatal Electoral, ¿no? Y bueno, también podríamos decir que también tenemos un reto importante que es seguir caracterizándonos por sobreponernos ante la adversidad, pues de eventos coyunturales que se puedan presentar, pero siempre garantizando que nuestra función se realice en apego a los principios electorales, tanto dentro como fuera de un proceso electoral. Y también no dejamos de tener presente todo lo que implica el materializar la representación
indígena, la representación de juventudes, la representación de la población de la diversidad sexual y de género, de las personas con discapacidad y bien también pues obviamente de las mujeres. Entonces también estamos nosotros ya enfrentando estos pues retos que tenemos para que establezcamos esos mecanismos que permitan a las personas participar de manera igualitaria y tratar de que también su representación sea efectiva en los órganos que se conformen como resultado de estas elecciones. Y bueno, también no dejamos de lado vislumbrar el reto que enfrentamos también en cuanto a la violencia política contra las mujeres en razón de género, en donde tenemos que poner énfasis de cómo prevenirla, y cómo prevenirla en las redes sociales es un gran reto, y cómo atender en su caso a las víctimas si esto llegase a darse. Y por eso celebro la realización de este diálogo con el tema de redes sociales. Y pues también pues destacar que es importante que como institución electoral administrativa pues sigamos avanzando en la elaboración de aquellos lineamientos que nos permitan una mejor aplicación de las leyes. Y bueno, también quisiera mencionar que estamos muy sensibles porque en la elección del año pasado, en la elección de gubernatura que se llevó a cabo en el 2022, pues tenemos presente ahí un caso que tuvimos de un TikToker en donde se expusieron expresiones en contra de una candidata al gobierno, en un video que se estuvo difundiendo a través de una cuenta llamada Chilango Live, en la cual se emitieron comentarios peyorativos, agresivos e insultos, que derivó precisamente en una impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo como órgano jurisdiccional, y que determinó que sí hubo una conducta negativa contra la ex candidata por parte de este usuario Chilango Live, pero sin embargo, pues no fue posible ubicar la administración de esta cuenta TikTok. Y bueno, lo refiero porque son parte de los retos y de los desafíos que seguramente estaremos enfrentando y a los cuales pues nos tendremos que estar preparando. Entonces, en esta tesitura es como el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo pues está comprometido a poner en marcha el protocolo modelo para los organismos públicos locales electorales para la atención del primer contacto a víctimas y la identificación de factores de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y culmino mi intervención expresando que cada una de las acciones realizadas por los órganos electorales administrativos y jurisdiccionales en Hidalgo debemos realizarlas con perspectiva de género e interculturalidad. Por tanto, pues reconozco mucho que el día de hoy estemos celebrando este diálogo democrático en donde seguramente habrá muchos aportes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Magda. Pues muchas gracias por esta introducción al tema que nos ocupa el día de hoy de las redes sociales y su impacto en la integridad electoral, todo lo que puede llegar a tener injerencia con nuestra democracia y su fortalecimiento o no. Para el diálogo ya en sí, me voy a permitir leer primero una breve semblanza de las dos personas que nos acompañan el día de hoy. Desgraciadamente, la tercera nos canceló apenas la semana pasada, entonces no se va a poder sumar. Ahora va a ser el diálogo entre dos personas. De cualquier manera, estoy segura que va a ser un diálogo muy fructífero que nos va a dejar muchas reflexiones. Les leo primero la semblanza y ya después les comento más o menos cómo está organizada la dinámica. Tenemos aquí a Matías Di Santi, que coordina el área de medios, entiendo que es de chequeado, donde trabajan chequeos, desinformaciones, investigación y explican para que entiendas mejor el día a día. Es columnista en radios, en televisión. Participó en el programa 50 Minutos en la LN+. También fue colaborador de Diario Z y trabajó en la elaboración del libro El Enigma Perrota. Es coautor de la investigación sobre financiamiento electoral de Mauricio Macri, que ganó el premio FOPEA a la investigación periodística. Estudió periodismo en TEA e hizo su licenciatura en la Universidad de El Salvador y le apasiona investigar en los recovecos del poder. Y Paula Sofía Vázquez Sánchez es abogada y analista política. Lleva trabajando en el mundo electoral desde hace casi 2 décadas. Ha colaborado en el INE, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el CIDE y ahora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para
este diálogo, lo que vamos a hacer para que sea dinámico es hacerles un set de varias preguntas que tenemos ya preparadas para que nos contesten entre unos 3, 5 minutos, yo creo incluso pueden sin problema. En la pantalla, no sé si ven ustedes, hay una pantalla que dice cronómetro. En cuanto empiece bueno, cuando yo termine la pregunta, va a aparecer justo así como está, para que sea más fácil llevar el tiempo de cuánto tienen para cada una de las preguntas. Pues bueno, para que vayan interactuando con pues la batería que tenemos para la reflexión en torno a las redes sociales y la integridad electoral. Al final va a haber un tiempo, si todo va bien, para preguntas y respuestas por parte de las personas que están aquí conectadas en la videoconferencia o en todo caso de quienes nos acompañan y nos siguen por redes sociales. Entonces también, si alguien gusta hacernos llegar sus preguntas, ya sea en el chat o en el chat de las redes sociales, por ahí las podremos pescar para hacérselas al final a las dos personas que nos acompañan el día de hoy con estas reflexiones. La primera pregunta es, ¿qué impacto han tenido las redes sociales digitales en la participación política y en la democracia? En un primer momento le voy a dar el uso de la voz a Paula, después a Matías, ¿les parece? Gracias. Entonces arrancamos contigo, Paula, gracias. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a a la Sala Regional de la Ciudad de México y a todos los tribunales electorales que están coorganizando este evento. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y pues me voy rápido porque no me han puesto el cronómetro, pero ya me lo van a poner. Entonces, ¿cómo han impactado las redes sociales? Primero, una verdad de perogrullo, ¿no? Yo creo que transformaron completamente la forma en la que nos comunicamos y la forma en la que nos relacionamos entre ciudadanos y con el poder, ¿no? O sea, creo que es innegable con todos los años que ya tenemos, los que aparte somos de larga data en redes sociales, pues nos ha tocado el ir y venir de este tipo de temas. Ahora, yo creo que con todo, el haber hecho de las redes sociales un nuevo espacio de garantía, de ejercicio de derechos, evidentemente pues trajo también un nuevo espacio de posibilidades de violación de estos derechos, ¿no? Creo que esa es una cosa que tendríamos que tener ya como el primer punto que a mí me gustaría dejar en claro, ¿no? Entre más oportunidades hay de ejercer tus derechos, más posibilidades también hay de que sean violados. En el caso mexicano, creo que particularmente una de las cosas más llamativas en el tema de cómo han influido las redes sociales en la democracia tiene que ver con la configuración de nuestros medios de comunicación tradicionales. Nosotros que veníamos del duopolio televisivo, de dos opciones principales, unos medios públicos que la verdad es que siempre han dejado mucho que desear en cuanto a su funcionamiento, a su pluralidad, hasta su financiamiento y sus horizontes. Creo que las redes sociales sí representaron una posibilidad de pluralidad que no existió antes y sigue sin existir todavía en los medios tradicionales y que solo sale a través de las redes sociales. Eso me parece que es la primera cosa en la que podemos decir. Un punto positivo es, gracias a las redes sociales en México, existe todavía y se sostiene la pluralidad de voces que de otra manera no existiría. O sea, creo que una de las grandes deudas que hay en materia de regulación de medios públicos tiene que ver con la pluralidad y tiene que ver con el duopolio televisivo y la vinculación del duopolio televisivo vía la publicidad oficial, pero también vía muchas otras, con el Estado. Entonces creo que ahí pues son este outlet que permite la salida de muchas más voces. La otra es pues también que se rompió el tema de la verticalidad, ¿no? O sea, la horizontalidad que permiten las redes sociales permitió que los ciudadanos como nunca antes en la vida se pudieran relacionar con sus autoridades, con la clase política, como nunca jamás en la vida lo hubieran logrado, ¿no? O sea, creo que también esa es otra cosa que podemos decir es positiva. La tercera es el impulso al periodismo. Precisamente la existencia de estos medios independientes, de estas nuevas fuentes de financiamiento, estos medios que no requieren dinero para estar ahí, por lo menos para existir, ¿no? Ya para crecer sillas, eso será otro de los puntos negativos. Pero para vivir, ahí no necesitas dinero, ¿no? Entonces, creo que una de esas cosas, también, pues la creación de medios independientes, ¿no? Pongo el ejemplo que en México es el más como sintomático, ¿no?
animal político, ¿no? Animal político vive en un medio digital, siempre ha existido en medios digitales, ¿no? Entonces creo que la existencia de estas posibilidades de salida y de mantenimiento del periodismo, evidentemente del periodismo independiente, riguroso, de investigación, que puede evitar hasta cierto punto la censura, que puede evitar la crítica, que puede evitar los vaivenes del gobierno, es definitivamente pues un tema que abona a la democracia. Ahora, como aspectos negativos, yo creo que el debate ha bajado mucho la calidad del debate. Los medios, la configuración de los medios, de las redes sociales, permite, ya lo decía la magistrada, ¿no? El anonimato, la posibilidad de crear granjas, la posibilidad de inflar artificialmente una tendencia o de limitar que una noticia se conozca, todo manejado por los usuarios de redes sociales, creo que también ha ido en detrimento de nuestra democracia. La violencia que provoca la posibilidad de tener anonimato, miles de cuentas, etcétera, creo que sí es una cosa que ha empobrecido nuestro debate. Tenemos mucho más debate, pero no tenemos debate de mayor calidad. Y la otra cosa es que esta misma horizontalidad nos ha provocado, por lo menos en México, por un tema que viene atrás, que no es culpa de las redes sociales, que es la falta de cultura democrática, un emparejamiento entre lo que es opinión, lo que es dato duro y lo que es análisis. Y creo que no estamos debatiendo parejo, identificando este tipo de cosas y llegando a conclusiones rigurosas. Con eso termino mi primera intervención. Muchísimas gracias por la respuesta y la puntualidad. Le cedo ahora el uso de la voz a Matías. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar de este conversatorio, este diálogo democrático. Yo coincido mucho con lo que dice Paula, básicamente. Yo voy a hablar un poco de cómo nosotros en Chequeado conseguimos lo que es la desinformación, ¿sí? Nosotros, o sea, y básicamente quiero hablar del aspecto negativo de las redes sociales, ¿sí? Porque Paula habla del aspecto positivo y toda la apertura que han logrado, pero uno podría hablar del aspecto negativo. Bueno, bien, entonces, les decía, nosotros en Chequeado llamamos desinformación a los contenidos que circulan en distintos medios, ¿sí? Pero sobre todo en redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, y servicios de mensajería instantánea, como WhatsApp, Telegram, etc. Y la desinformación existe antes de la creación de las redes sociales. O sea, las redes sociales replican lo que ya existía antes. En estos contenidos se inventan cosas que no sucedieron, se sacan de contexto hechos o se los tergiversan para cambiarles el sentido, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que el formato puede variar entre avisos, audios, fotos, tweets y hasta cadenas de WhatsApp que circulan como si fueran ciertas, y la realidad es que lo que vemos es que se están reproduciendo discursos estigmatizantes, discursos de odio, discursos que apuntan a las violaciones de los derechos humanos, y en ese sentido tenemos que tener un papel desde los sitios que hacen fact-checking. Recién Paula mencionaba a nivel político, por ejemplo, como Chequeado en Argentina, y las organizaciones fact-checking tenemos que llevar adelante una pelea equilibrada en contra de los desinformantes en redes sociales, y más en etapa de elecciones, donde lo que circula es mucha incertidumbre, y la incertidumbre se llena con vacíos informativos, y esos vacíos informativos son el caldo de cultivo para la desinformación, básicamente, ¿no? Creo que, como bien decía Paula, el debate público ha disminuido en su calidad, claramente, y eso lo vemos en un mundo donde, como decía antes, la desinformación replica lo que, las redes sociales replican lo que ya existía antes de su creación, que es justamente el tema de la desinformación. Y a nosotros nos plantea un gran desafío, porque en el medio aparece todo el tema de la libertad de expresión, ¿sí? Porque, como bien decía Paula, uno de los aspectos positivos es que las redes sociales han democratizado la palabra, han democratizado las relaciones y las interacciones, pero al mismo tiempo, bajo el paraguas de la libertad de expresión, pueden aparecer desinformaciones, discursos de odio, discursos estigmatizantes, y uno tiene que saber operar dentro de las redes sociales con mucho equilibrio para no afectar lo que es la libertad de expresión. Hace un ratito, quien presentaba este conversatorio hablaba de los anonimatos. Bueno, claramente allí hay varias personas que se esconden para reproducir discursos de odio, discursos estigmatizantes,
lo que tenemos que tener claro es que esa lucha hay que darla sin afectar la libertad de expresión en el marco de discusiones internacionales que hay, donde, por ejemplo, toda la idiosincrasia relacionada con la Unión Europea se relaciona con, digamos, penalizar a aquellos que afectan la libertad de expresión. Y toda la idiosincrasia que tiene que ver con la Academia de Estados Unidos es libertad de expresión plena. Bueno, nosotros tenemos que elegir desde el lado de América Latina, por lo menos en el caso de Argentina, nosotros tenemos mucho equilibrio de cuándo desmentir discursos desinformantes en redes sociales, donde las redes sociales tienen un papel fundamental por la capacidad el alcance que le pueden dar a ese discurso de desinformación, y nosotros eso lo hacemos con mucha responsabilidad para no afectar la libertad de expresión. Me parece que eso es importante a la hora de destacar. Coincido con lo que dice Paula, el monopolio, la concentración que existe mediática en los medios de comunicación en Argentina, que también ocurre en México, también se ha visto en jaque con las redes sociales, y eso ha permitido incluso que varios candidatos utilicen directamente las redes sociales para hacer sus campañas y no necesiten de los medios de comunicación tradicionales. Allí también se han descubierto campañas de desinformación, porque uno puede hacer campaña con información verídica, pero también con desinformación, y hemos tenido candidatos que se han nutrido de ese tipo de campaña. Y creo también que en Argentina las redes sociales han llevado que se rompa la inmaculada concepción de los medios tradicionales, porque hoy por hoy uno puede generar campañas y uno puede transmitir noticias o informaciones sin la necesidad de los medios tradicionales, y poniendo en jaque y cuestionando la propiedad de los medios tradicionales, la propiedad económica. Entonces, esta idea de democratizar derechos y democratizar la palabra también puede ir de la mano de que se cuestionen, digamos, los recursos económicos y los modelos de negocio de diferentes actores. Claro que eso también puede abrir la posibilidad a que ciertos usuarios, en el marco de exigir la libertad y la defensa de sus derechos, también puedan escudarse en eso para desinformar en el marco de campañas, como está ocurriendo, por ejemplo, en Argentina y ha ocurrido en diferentes países de América Latina. Lo que me parece importante es que hay un debate allí pendiente para dar respecto de la regulación de las redes sociales. Estamos teniendo diferentes países que les están queriendo regular con impuestos o con leyes, y en ese marco que estamos viendo de una gran baja de la calidad del debate público, creo que tenemos un papel, sobre todo las organizaciones de fact-checking, para, respetando el derecho a la libertad de expresión, mejorar la calidad del debate público que estamos teniendo, donde las redes sociales juegan un papel central, porque hoy nuestros debates están mediados por ellas. Muchas gracias. Pues bueno, ahora la siguiente pregunta. Considerando que la integridad electoral implica el respeto a los principios democráticos del voto universal y la equidad política, así como que las elecciones se conduzcan con profesionalismo, imparcialidad y transparencia, ¿cuáles son los retos que plantean las redes sociales digitales para conseguir la integridad en la democracia? Comenzamos ahora contigo, Matías, porfa. Sí, bueno, justamente está relacionado con lo que decía, ¿no? Está relacionado con lo que planteaba del tema de la desinformación y del tema de la libertad de expresión. A ver, las redes sociales, como decía antes, son un campo donde puede circular muchísima desinformación, y la desinformación puede generar daño, ¿sí? Y está totalmente relacionado, por ejemplo, con la integridad de las personas, que es lo que plantea la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los retos que plantean las redes sociales para dicha integridad? La integridad ya sea en términos de transparencia, imparcialidad, profesionalismo e integridad de las personas. Lo que nosotros vemos es que, de alguna manera, la desinformación puede generar un gran daño saliendo ya del mundo de la vida virtual y operando sobre diferentes instancias. Por ejemplo, además de la integridad de las personas, con el daño físico en la etapa electoral, ¿sí? Donde la desinformación puede generar que la información que circule día a día no sea verídica y las personas tomen decisiones en su día a día en base a desinformaciones. Y eso es un gran problema en términos de el respeto a los principios democráticos del voto universal y de contar con buena información e información de calidad para tomar decisiones en el día a día. Nosotros actualmente en la Argentina estamos liderando un proyecto que se llama
Reverso, que es una alianza de 120 medios de comunicación de todo el país, como ya existió en México, por ejemplo, recuerdo la experiencia de Verificado en el año 2018, y lo que estamos logrando básicamente es difundir de mentiras a desinformaciones en todo el país para que las personas voten lo que voten, voten con información de calidad. Y eso es un principio que nosotros consideramos, digamos, inquebrantable y que hay que pelearlo hasta las últimas consecuencias. Y además, lo que estamos haciendo es produciendo diferentes contenidos que apuntan a cómo se financian los candidatos, ¿sí? En términos de transparencia, y cómo lo hacen en las plataformas, cómo se financian en términos de transparencia en las redes sociales, específicamente, ya sea en las redes sociales del grupo Meta o en Google. Y eso me parece que a nosotros nos resulta muy relevante en términos de que los candidatos no asuman compromisos o no asciendan con lo que yo llamo el pecado original. Es decir, si ya cometen un pecado haciendo campaña, en términos de financiamiento, tienen financiamiento espurio, bueno, cuando gobiernen, claramente no van a respetar o van a tener muchos conflictos de interés, no van a respetar su palabra en términos de transparencia o van a tener conflictos de interés. Y eso, la verdad es que es muy relevante a la hora de tenerlo en cuenta, y desde la imparcialidad, me parece muy importante esta palabra que pusieron de imparcialidad, porque las organizaciones de fact-checking trabajamos muchísimo el tema de la imparcialidad en cuanto a la equidad política, porque nuestro trabajo es un trabajo neutral, ¿sí? Y esa imparcialidad de chequear a todos por igual, ¿sí? Que está determinada por nuestra autonomía económica y nuestro modelo de financiamiento. Las organizaciones de fact-checking no reciben fondos públicos y tampoco son empresas privadas. Esa imparcialidad es clave para que realmente podamos llevar a un público lo suficientemente amplio, que no vea sesgo de nuestra parte y que realmente crea en nuestras desmentidas, ya sea que beneficien a uno u otro candidato. Muchas gracias. Pues bueno, ahora Paula te toca a ti y a ver si nos pudieras hablar así como muy relacionado con esto que está comentando ahorita Matías y con lo que decías tú al principio, de este cambio que surgió en el marco de la comunicación política de nuestro país, que creo que puede ser muy interesante escuchar lo que nos puedas decir al respecto con esta pregunta, y obviamente tratando de preservar justamente la equidad en la contienda, que sabemos que aquí en México es todo un tema. Eso, hablando de dónde viene el dinero de las campañas. Gracias. Sí, mira, yo creo que yo me fui así como Matías se fue por la palabra imparcialidad. Yo me fui por el tema de la integridad, ¿no? O sea, creo que en realidad el problema de la integridad en las redes viene de la integridad de las personas. O sea, creo que lo que estamos viendo es que las redes sociales terminaron siendo un excelente terreno para masificar lo que sea que seas, ¿no? Así como la analogía de que el poder te descubre como eres, pues las redes sociales te permiten ser o una muy buena persona que haga mucho bien y haga fact-checking y rescate perritos, también te permiten ser un malvado con muchísimas herramientas para ser un malvado, ¿no? Entonces creo que uno de los temas en los que nos enfrentamos aquí en México y que las redes sociales lo único que hicieron fue como exponenciarlo, es pues la pobreza en la cultura política y cultura democrática que tienen muchos de nuestros actores políticos, ¿no? Creo que de las cosas que estamos viendo aquí, como que ya Matías señala muy bien como problemas, ¿no? La desinformación. En México el principal generador de desinformación es el gobierno. O sea, y lo dicen las personas que trabajan en los temas de fact-checking aquí en México, verificado, no sé qué, te dice, nuestro gran problema es que nosotros a quien más verificamos es al presidente de la República. No, o sea, a quien más tenemos que hacerle un fact-checking es al presidente de la República. Entonces, creo que el primer tema que vemos aquí es que, pues, esa falta de ética en la manera en la que te conduces y en la manera en la que informas se replica. Ahora, el segundo tema que yo veo ahí tiene que ver con la naturaleza de las redes sociales. Que hayamos hecho de las redes sociales nuestro espacio público es como construir en un terreno que no es tuyo. O sea, estamos fincando todos nuestro gran caballo de batalla del debate democrático, de la construcción de ciudadanía y del ejercicio de nuestros derechos en un terreno privado que no está regulado aquí en México y que no, es muy complicado, es complejo. Yo una vez me puse así hace muchos años por curiosidad a revisar todos los términos de todas las redes sociales, ¿no? ¿Cuáles eran los términos y condiciones de todo? ¿Cómo podías llevar litigios? ¿Cómo? O sea, pero así, la letra chiquita, ¿no?
Pues básicamente ellos son una empresa que funciona como una empresa, que además funcionan en Irlanda la gran mayoría. Entonces, es muy complejo tratar de construir tratar de preservar los principios que nos importan aquí en México en temas legales en México, en una empresa que está funcionando en Irlanda. Porque básicamente es una empresa que está funcionando en Irlanda, ¿no? O sea, nosotros la vemos como algo público, pero en realidad es un asunto que está funcionando en Irlanda. Y creo que muchas de las cosas, los problemas que nosotros tenemos ahorita para perseguir, por ejemplo, temas como violencia política de género, es pues que las redes sociales, yo no tengo por qué estar vigilando que se cumpla tu ley. Yo no tengo por qué estar vigilando que no haya estas hordas de personas pagadas para subir una tendencia. Yo no tengo por qué estar vigilando. Entonces, creo que ese es el otro gran reto que tenemos. Tiene que ver, uno, con una falta de cultura política que se refleja en las redes sociales, una falta de cultura democrática, y del otro lado también, pues una incapacidad natural que tienen las autoridades electorales que pueden hacer esto en medios públicos, que pueden hacer esto en los medios tradicionales, pero que no lo están pudiendo hacer en las redes sociales. Y la tercera tiene que ver con una cosa que ya también Matías mencionaba, que es el dinero. O sea, esta falsa idea de todos somos iguales en las redes, ¿no? Sí, o sea, en democracia sí, cada cabeza es un voto, ¿no? Pero en redes sociales un man puede ser 400,000 manes, ¿no? O sea, tú solito puedes operar una granja de bots con 10 celulares y mucho tiempo. Puedes operar una granja de bots para subir las tendencias, ¿no? O sea, yo sigo cuentas que se dedican a identificar las tendencias y te dicen así como, este candidato creció a partir de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, y detrás de eso también hay mucho dinero. O sea, creo que hemos también sido laxos en el tema de identificar que detrás de todas estas tendencias lo que hay es también dinero, y es un financiamiento que hemos fallado en ver. Y finalmente, ya con esto cierro, en el tema de la integridad, ¿no? Hace poco vimos a un funcionario público que decía, yo no le respondo a nadie en mi cuenta menos que si no tiene más de 5,000 followers, ¿no? O sea, creo que también pues es también este problema que tenemos entre si son cuentas privadas de que estás usando con tu celular como una persona, y si tienes derecho como persona a tener una cuenta privada, pero al mismo tiempo tienes un cargo público, y entonces ¿cómo vinculas? O sea, si le debes de responder o no le debes responder como funcionario a una persona. Creo que ahí, y eso sí es una cosa que se podría trabajar jurídicamente, ¿no? Creo que ahí vemos como otra vez, este debate en el lodo que tienen muchos funcionarios, en el que es muy complicado saber si es o no el medio idóneo para llamar a cuentas a un funcionario, ¿no? O sea, nos parecería más fácil, evidentemente, ahí lo tienes, le mandas un tweet, ¿no? Pero el problema que estamos teniendo es este tipo de respuestas, ¿no? O también del otro lado, la cara de la moneda, es la violencia política de género, ¿no? Por el otro lado también tienes hordas de personas metiéndose con la vida personal de una funcionaria que están haciendo, creo que un poco colapsar, por lo menos nuestro sistema electoral, y siento que minando mucho el debate democrático, porque pues, uno ve la nota y la nota es, se agarraron a tuitazos, ¿no? Decir, bueno, vayamos a las iniciativas, vayamos a cosas muchísimo más sustantivas que si se agarraron o no a tuitazos. Pues muchas gracias. Y muy relacionado con esto que mencionabas ahorita y que ya también había mencionado Matías en otra intervención, la siguiente pregunta es si existe algún caso de regulación del uso de las redes sociales en elecciones o procesos electorales, y si consideran ustedes, con independencia de lo que exista en algún país, aunque sea Irlanda o en algún otro país del mundo mundial, si consideran que es mejor que la regulación sea externa por parte, ya sea, no sé, de la Unión Europea, por ejemplo, decía Matías, de algún conglomerado que sea de algún solo país, o que sea incluso más bien una regulación generada por cada una de las redes sociales, o incluso tal vez por varias redes sociales que se preocupen por formar una especie de protocolo, lineamientos especiales, justamente para tratar, y digo, esto está enfocado al tema electoral en este momento, pero pues bueno, creo que hay mucho más, sobre todo de la mano de lo que mencionaba al inicio, la protección de la libertad de expresión y algunos otros derechos humanos que pueden ir de la mano.
Entonces, retomando lo que ahorita comentabas, Paula, no sé si puedas empezar con esta pregunta, porfa. Sí, yo aquí voy a partir primero como de cómo nos ha ido a nosotros como reguladores, ¿no? No en el tema de redes sociales, sino en general. Creo que si ahorita nos ponemos a hacer, que eventualmente lo vamos a tener que hacer pronto, un análisis de cómo han funcionado nuestro modelo regulatorio, sobre todo en el ámbito electoral, donde hemos apostado por regular y regular y regular y regular y regular. Creo que yo he analizado temas de regulación, no solo electoral, sino regulación desde hace muchos años, y yo ya soy cada vez más una convencida de la desregulación. O sea, creo que aquí mi idea sería, no nos vayamos a pensar que podemos regular esto. O sea, por lo menos no desde México, ¿no? O sea, sí tengamos que partamos del punto de que regular, o sea, yo me puse a ver así, ¿quiénes han tratado de regular redes sociales, no? Bueno, países democratísimos como China, como Turquía, como Singapur, o sea, creo que no son experiencias, la regulación de las redes sociales no está vinculada con el ejercicio pleno de los derechos y con las democracias liberales constitucionales a las que aspiramos, ¿no? Entonces, creo que lo que sí tendremos que empezar a poner sobre la mesa es temas de gobernanza digital. O sea, creo que pensar nada más tendrían que ser las redes sociales, ¿no? Y las redes sociales funcionan distinto porque, o sea, se nos olvida que son empresas que van por un beneficio, ¿no? Si algo hemos aprendido de todos los desvaríos de Elon Musk desde que compró Twitter, ahora X, ¿no? Es que pues, para ellos es un negocio, ¿no? O sea, para ellos es un negocio y ellos lo que tienen que hacer es hacer rentable y cada día más rentable ese negocio. Entonces, creo que más bien tenemos que avanzar temas de gobernanza digital y ahí ver si pues, de esa gobernanza digital que se puede hacer, se puede construir por regiones, se puede construir nacional, o se puede construir, como decía Matías, irla pensando como de forma más global. Creo que muchos de los temas que estamos mencionando ahorita son temas que son problemas comunes, ¿no? O sea, vimos la elección de Trump con los problemas que tuvo Facebook, que le tuvieron que meter un montón de regulaciones porque ya se encontraron manera de multar algunas cosas, ¿no? Pero vemos que esto, Rusia, ¿no? O sea, cómo ha movido Rusia sus redes y cómo se han movido los temas de redes en Rusia. ¿No? Creo que sí podemos ir avanzando por lo menos alguna identificación de principios generales, problemas generales, a partir de los cuales se puedan combatir ciertas cosas, ¿no? O sea, creo que hay ciertos temas en los que debería de haber un consenso en el que no hay beneficio económico que valga para temas de violencia de género, que no hay tema económico que valga para censura previa, que no hay tema económico que valga para trata de menores, que no hay, o sea, hay ciertas cosas que deberían de estar reguladas y que yo creo que si hubiera una regulación general, pues también tendrían un impacto positivo en los temas electorales, ¿no? O sea, cosas como lo que en algún momento se intentó decir, este medio recibe dinero público, ¿no? Pues me parece que son cosas que te permitirían por lo menos salir un poco del confirmation bias y de decir, este medio que es una página de YouTube con 10 seguidores es igual de formal y de sustantivo que este periódico de toda la vida. Creo que hay estos ciertos que podríamos pensar en términos regulatorios, lo que Cass Sunstein les dice nudges, ¿no? O sea, estos pequeños cambiecitos que nos ayudan a tener un poco más de claridad, un poco mejor defensa de los derechos, sin ser estas regulaciones como súper punitivas y súper detalladas y todo. Creo que lo mío sería como, vámonos a la gobernanza digital y vámonos a estos pequeños cambios que te ayudan a lo que decía Matías, ¿no? A que tengas información más clara, que sepas de dónde proviene la información, a que sepas qué está verificado y qué no está verificado. Y ya de ahí, si tú decides que vas a seguir a todas las cuentas que te confirman tus cosas, sea el señor Jaime Maussanza, dale. Pero que tú sepas cuál es la calidad de lo que tú estás consumiendo. Muchísimas gracias. Matías. Bueno, con Paula no nos conocemos, pero pareciera que hubiésemos conversado antes de este diálogo democrático. A ver, quisiera decir 3 cosas sobre este tema. En primer lugar, ¿quiénes van a regular? ¿Los estados en forma independiente? Lo veo difícil porque eso lo que va a generar, como ya lo estamos viendo en las plataformas que tienen política de regulación de moderación de contenidos, es que los desinformantes o aquellos, o incluso
dejando de lado a los desinformantes y hablando de las compañías tecnológicas, lo que hacen es moverse de país en país e ir a los países donde no tienen impuestos, no tienen que pagar impuestos o no tienen regulaciones, claramente, ¿no? O sea, eso siempre se trata de evadir en todo sentido en el plano de las redes sociales y en los otros planos, si hablamos en términos de planes en el plano de impuestos o de otro tipo de regulaciones, de concentración de la propiedad, por ejemplo. En segundo lugar, yo creo que la participación clave en este asunto es de los tribunales electorales de todos los países. Cumplen un rol fundamental para establecer las reglas de juego, hacer un seguimiento y hacer recomendaciones que son muy bien utilizadas en términos de la ciudadanía, en términos de los canales de comunicación que tienen los ciudadanos, como por ejemplo los chats de mensajerías, y cumplen un rol central como árbitros. Recordemos lo que ha pasado hace unos años en Brasil, donde la última elección fue cuestionada por diferentes ciudadanos por la utilización del voto electrónico, con algunas urnas que fueron, y un sistema que fue muy cuestionado, incluso por programadores, y que eso derivó luego en una campaña de desinformación con un punto culmine que fue la toma del Palacio del Planalto en Brasil, ¿no? Y con un tribunal electoral emitiendo un dictamen, luego una auditoría, estableciendo y afirmando que el sistema no había mostrado vulneraciones. Yo no conozco el caso específico, pero lo que quiero hablar es del mecanismo de desinformación que se generó al respecto, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que la clave está, por lo que decía recién Paula, es la gobernanza digital en términos de una mirada macro, de cómo vamos a establecer una gobernanza y establecer bloques y alianzas en ese sentido. A mí me parece que todavía, yo voy a hablar del caso de América Latina, América Latina aún mira los modelos de la Unión Europea y el modelo de Estados Unidos como modelos posibles, pero que aún se está debatiendo y se debe una definición respecto de qué modelo va a tomar en cuanto al trato de las plataformas, y en realidad en lo que estamos hablando es en cuanto al trato del debate público mediado a través de las plataformas digitales. Aquí en la Argentina la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene a la espera diferentes fallos que van a trazar algún tipo de jurisprudencia al respecto, pero aún no tenemos una definición, y sí creo que es necesaria una definición. A mí me parece que cuando pensamos en los estados, cada estado en su medida y con su mirada regulando, lo veo problemático, así como veo problemático, por ejemplo, que los estados también hagan fact-checking, porque en realidad los estados también están involucrados en este. Entonces, uno de los actores del juego regulando al resto, me parece muy problemático siempre. Muchas gracias. Pues bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta, que también está ya relacionada con lo que han ido comentando, y es, ¿qué acciones están realizando o pueden llegar a realizar las propias redes sociales digitales, o sea, las empresas a las que han estado haciendo alusión, las instituciones, el gobierno, la academia o la sociedad, para contrarrestar la difusión de la información falsa o engañosa, los discursos de odio, la propaganda ilegal, las publicaciones que impliquen violencia política contra mujeres por razón de género, etcétera? Creo que aquí tenemos a un súper especialista en el tema, entonces primero le voy a dar el uso de la voz a Matías. Bueno, es muy interesante la pregunta. Nosotros, desde Chequeado, lo que estamos pregonando y lo que estamos pidiendo es que realmente se investigue en términos de investigación periodística a aquellos actores que están promoviendo campañas de desinformación en contra de las mujeres, ya sea en contra de mujeres ciudadanas o de mujeres que son funcionarias, porque vemos ahí un ataque direccionado muy grave, violento, profundo, con ramificaciones que tienen que ver con la realidad. ¿Qué quiero decir? Desinformaciones virtuales que se transforman en amenazas, se transforman en golpes, se transforman en organizaciones de linchamientos, se transforman en autocensura por parte de ellas porque ven violados sus derechos, ¿no? Y no es algo que uno ve en escala masiva en contra de los hombres, claramente hay un direccionamiento, ¿no?
Nosotros en Argentina no tenemos una definición de discurso de odio como sí puede tener en otros países, pero sí lo que vemos es que son discursos de este tipo cuando estamos hablando de desinformación direccionada que plantea un lugar, que plantea la organización un hecho en contra de. Y lo que creo que se puede hacer es, obviamente, trabajando con diferentes organizaciones de la sociedad civil y también con organizaciones periodísticas para demostrar quiénes son los que desinforman y sobre todo mostrar evidencia de por qué aquello que afirman en contra de las mujeres es falso. Cuando se intenta deslegitimar a una mujer por sus estudios, por su trabajo, por su mirada, siempre tratar de mostrar evidencia y hacerlo de una manera, como decíamos al principio en la primera pregunta, hacerlo de una manera imparcial. Es decir, no utilizar fuentes sesgadas, escuchar a los desinformantes y mostrarles las evidencias, o sea, mostrar un diálogo empático, pero sí creo que tenemos que ser tajantes en cuanto a desmentir todas las desinformaciones que circulan en contra de las mujeres. Muchas gracias. Aprovechando que queda todavía la mitad más o menos del tiempo para la respuesta, no sé si nos pudieras comentar en relación con esta respuesta que nos estabas dando, ¿qué elementos o mecanismos podría llegar a emplearse justamente para contrarrestar esta desinformación? Ya nos decías ahorita algunas cosas, pero me refiero un poco más al impacto, porque sabemos que hay veces en que justamente con el uso, por ejemplo, de granjas de bots, pues el impacto puede llegar a ser que se haga trending topic la desinformación. Entonces, no sé si nos pudieras dar también algún tipo de tips de lo que han visto desde ahí, desde Chequeado, para, digamos, contrarrestar no solamente de manera eficaz, sino pues real el daño que puede ocasionar la desinformación. Bueno, te agradezco la repregunta porque a mí me parece importante contarles esto. Cuando hablamos de desinformaciones relacionadas con temas de género, muchas veces esas desinformaciones son generadas por actores que son extremos, a los cuales uno no los va a convencer con las mentiras. Pero esos actores que son extremos se nutren de aquellas personas que no tienen conocimientos en temas de género y que por ignorancia difunden esos contenidos. Yo creo que a esas personas uno puede llegar con diferentes tácticas. Es decir, la primera táctica es la empatía, es decir, explicar de qué estamos hablando. No todo el mundo sabe cuáles son los derechos de las minorías, cuáles son los derechos de las mujeres, qué establecen las normativas de cada país respecto a un tema en particular. Es decir, ser empático. En segundo lugar, explicar lo que establecen las normas. En tercer lugar, dimensionar los datos. Por ejemplo, aquí en Argentina se desprestigia mucho y se critica mucho al Ministerio de la Mujer porque se dice que tiene muchos fondos, destina muchos fondos para fines que no tienen sentido, que tienen muchos empleados, y en realidad cuando uno pone eso en contexto, relacionado a otros ministerios o en relación al gasto de otros países, es menor el gasto que se hace. Es decir, poner en contexto la información también sirve y mucho. En cuarto lugar, siempre lo que yo digo es que las desmentidas a desinformaciones siempre tienen que ser más fuertes que las mentiras. Es decir, si se está señalando, por ejemplo, que hay una funcionaria de cualquier poder del Estado que cobra un dineral, muchísima plata, y uno obtiene un recibo de sueldo que demuestra que no es así, bueno, si uno tiene el documento, la desmentida va a ser más fuerte que la mentira, y eso siempre tiene que ser así, uno siempre tiene que llegar hasta el fondo del asunto con el documento que lo pruebe, ¿sí? Y en quinto lugar, yo siempre insisto en no utilizar fuentes sesgadas en nuestras desmentidas relacionadas con temas de género, y tampoco en los mecanismos. Es decir, no podemos desmentir desinformaciones relacionadas con temas de género con personas que están participando de ese debate y tienen una posición jugada o un sesgo, porque si no, eso lo que hace es que nuestro trabajo de desmentir desinformaciones o exigir mecanismos para desmentir desinformaciones quede empañado por el sesgo, y eso hace que no lleguemos justamente a las personas que son ignorantes en los temas de género y que son utilizados por aquellos que tienen como objetivo desinformar y atacar a las mujeres en diferentes temáticas, ya sea en temas de política, en temas de derechos, en temas de economía. Muchísimas gracias por la respuesta. Paula. Bueno, yo no voy a hablar de los temas de verificado, porque pues aquí Díaz es el experto. A mí se me ocurren como algunas opciones que se pueden explorar, ¿no?
La primera sería así como le hicimos con la comida alta en grasa y alta en conservadores y no sé qué, pensar en algún tipo de etiquetado de la información. O sea, que no sea censura previa, que la información sí salga, pero que la información salga con el etiquetado, así misma justificación, de decir, esta información proviene de un outlet de tal cosa, esta información, etcétera. Eso está vinculado a dos cosas. Trazabilidad. Creo que uno de los temas en redes sociales es que las propias plataformas son muy opacas a la hora de cómo manejan la información, la recepción de recursos, y que ahí sí se les puede, o sea, se puede trabajar un tema de trazabilidad en el que tú puedas saber perfectamente cómo se están manejando este tipo de cosas y entonces tengas pues tu pool de ciudadanos, pero también tu pool de gente que hace negocio dentro de las redes y tu pool de quién paga, o sea, estas cosas en las que has ido avanzando, ¿no? Antes tú no te das cuenta que una publicidad era una publicidad, hasta que no le pusieron así, le tienes que poner que esto es información pagada, le tienes que poner que esto es un anuncio. Entonces creo que esas cosas, por ejemplo, en los temas de publicidad gubernamental, te deberían decir, eres funcionario público, entonces todos tus tweets te van a salir etiquetados diciendo esto es propaganda gubernamental. Entonces creo que ahí sí tenemos que ir como avanzando en un tema de etiquetados. La otra que es una cosa que se le demandó a Facebook un poco cuando pasó todo el tema de Rusia, no sé qué, es transparentar sus algoritmos. ¿Cómo están funcionando los algoritmos en las redes sociales? Creo que es muy importante para poder entender bien qué tanto es un debate democrático natural entre ciudadanos, no sé qué, y qué tanto son temas manipulados por distintas cuestiones. La otra es también que las redes sociales pueden trabajar mucho en lo que decía ahorita Matías, en ayudarnos a amplificar que la información ya fue desmentida. O sea, creo que a mí eso me lo comentaba un día Daniel Moreno de Verificado y eso me decía, nosotros sacamos la información, sacamos el desmentido y la información falsa es 10 veces más difundida que el desmentido. Entonces creo que ahí sí las redes pueden hacer un gran trabajo en ayudar a posicionar que esta información fue desmentida. Entonces, yo no voy a cometer censura previa y no dejar que esto salga, pero sí voy a ayudar a que se difunda muchísimo más que esta nota, que esto que salió es mentira. Y hay otros temas donde creo que sí se tienen que generar protocolos de actuación en los que tienen que actuar inmediatamente, o sea, las redes sociales tienen que inmediatamente empezar a colaborar con las autoridades correspondientes, porque eso sí se puede volver la comisión de un delito, de una irregularidad, no sé, que tenga un impacto en la vida real. O sea, ya mencionaba Matías todos los temas de violencia de género, pero también hay trata de menores, narcotráfico, cosas de, y todo eso se está moviendo en redes sociales, porque, o sea, no es como que los narcotraficantes no se organizan en WhatsApp, sí se organizan en WhatsApp. O sea, sí esas cosas sí pasan en un WhatsApp, sí pasan en una amenaza de muerte, sí pasa por un DM de Twitter, sí pasa, o sea, y creo que ahí son esas cosas en las que uno reporta la cuenta, ¿no? Cuando te dicen, esta persona me está amenazando de muerte, reporten por favor esta cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Cuando se reportan las cuentas. Ah, bueno, pues les bajan su cuenta. Ah, va. O sea, ahí debería de haber un protocolo de decir, no, y de aquí se va a dar vista a las autoridades, y de aquí se van a dar las direcciones IP de donde salieron estas cuentas, y de ahí, porque estamos colaborando con la prevención de un eventual crimen, ¿no? Entonces creo que esas son las cosas en las que, pues, ¿cómo saneamos un poco la vida que estamos teniendo digital? Pues yo creo que esas serían como mis propuestas. Y del lado de las autoridades electorales, yo creo que hay que generar mecanismos de colaboración con las empresas. Ya se han generado. Recuerdo que para el caso de Laida Sansores, hubo un tema, se habló con Meta para ver cómo se habían difundido las cosas, y se habían difundido, y eran cadenas de WhatsApp. Entonces creo que eso se puede volver un tema recurrente. Y la otra es pues tener mucha más soltura técnica en el tema de los criterios. O sea, creo que la autoridad electoral, y es lo que tiene que hacer porque no era especialista en esto, ¿no? Se va como a qué se dijo en el tuit, qué no sé qué, y creo que se puede construir muchísimo más solidez si también nos empezamos a clavar en lo técnico. ¿Pudieras ahondar un poquito en esa parte, porfa? Sí, o sea, lo que pensábamos de cómo nacen estas redes, ¿no?
O sea, si nosotros vamos a identificar cómo nacen las tendencias, de dónde salen, quién la paga, quién, o sea, te vas como al backdoor de la información que tú estás viendo denunciada, es muchísimo más fácil poder identificar que hay un pago, identificar quiénes son las 5 cuentas vinculadas a estas 5 personas. Es una labor de investigación muchísimo más compleja, o sea, básicamente necesitarías como una unidad de investigación técnica como la que se hace en fiscalización, pero creo que eso sí te permitiría poder desincentivar lo que está pasando ahorita, que las redes sociales se han vuelto fuente ovejuna. ¿Quién sacó? No, ni idea quién puso ese tweet, ni idea quién levantó esta tendencia, cuando la verdad es que sí hay manera de saber y sí hay manera de vincular con responsables y sancionar. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué ventajas tiene el uso de las redes sociales digitales para el fortalecimiento de la integridad electoral, como para alegrarnos después de tantas cosas negativas que hemos estado viendo? Pablo, ¿nos puedes ayudar, por favor, a comenzar con esta respuesta? Sí, yo creo que, o sea, yo abrí diciendo, la verdad es que han sido, tampoco todo es malo, ¿no? O sea, creo que la posibilidad que se ha generado, por ejemplo, lo decía la magistrada al inicio, creo que las redes sociales también han resultado para temas de integridad electoral y democracia como el mecanismo más eficaz de todos de organización. O sea, tenemos ahorita de ejemplo, las 2 marchas que se hicieron a favor del Instituto Nacional Electoral, en las que pues, no he visto una convocatoria de papel. Todo se organizó a través de redes sociales, a través de cadenas de WhatsApp, a través de chats, creo que son un mecanismo de organización, ese sí, democrático. Esa es una de las primeras cosas que me parece pues una virtud. 2, en países como los latinoamericanos, donde estamos viendo derivas autoritarias, justo pues que sean espacios que no dependan ni de la anuencia de un gobierno, ni de sus intereses, sino de los intereses de privados, creo que también nos han permitido que se salte la censura, ¿no? Tuvimos un caso la semana pasada de un reportaje que iba a salir y que a la mera hora no salió en ninguno de los outlets donde tenía que salir y que logró salir en X. Y en el único lugar donde se pudo transmitir el reportaje completo fue en X. Entonces creo que también las redes sociales te permiten darle la vuelta a la censura en temas que son muy delicados, muy pesados dentro de los países, ¿no? Todavía, ¿no? Hay países como China que tienen puesto una pared y no hay manera de que salgan esas cosas, ¿no? Pero hasta ahora, por lo menos en la región, sí sigue siendo un tema que nos permite organizarnos mejor, saltar un poco la censura, y también yo creo que todo lo que estamos hablando de verificado, de chequeado, de no sé qué, no podría existir si no hubiera un entramado de redes sociales, porque necesitarías una cantidad inenarrable de dinero para poderte, o sea, tendrías que haber montado un medio de comunicación alternativo y tener el dinero de George Soros para poderte armar algo que se dedique a hacer fact-checking y que además no tenga ningún interés económico detrás porque no viva del dinero de nadie. Entonces creo que esas me parecen como las 3 grandes ventajas innegables que tienen los medios de comunicación en la integridad electoral y en la democracia. Muchas gracias. Matías. Bueno, sí, coincido. Creo que hay todo un costado que no hemos desarrollado tanto, pero es porque tiene que ver con digamos, estamos atravesando etapas electorales aquí en Argentina y uno ve todo el aspecto negativo, pero creo que cuando uno tiene que responder a la pregunta de qué ventajas tiene el uso de las redes sociales, claramente permite generar alianzas para la generación de contenidos. Eso se ve y claramente coincido con lo que dice Paula de que uno tendría que tener una estructura gigante para armar un medio tradicional y hoy solo con un teléfono basta para generar contenido. Esa democratización la veo positiva. Me parece que hay un aspecto interesante que está ocurriendo entre lo que es la inteligencia artificial y las redes sociales cuando uno mira el aspecto positivo de la inteligencia artificial y cómo podemos mostrar, digamos, mejor contenido en redes sociales utilizando la inteligencia artificial. Me parece que también es un aspecto súper relevante y estoy viendo un mix ahí. Desde Chequeado nosotros hoy por hoy estamos trabajando con un bot que se llama Chequeabot,
que nos permite un desgrabado en tiempo real de los discursos de los líderes, y ese desgrabado en tiempo real lo podemos poner rápidamente en redes sociales. Nos permite establecer qué frases son verificables, qué frases son chequeables, poner información de confianza también en redes sociales, y ahí veo algo muy positivo en términos del alcance que le puede dar a uno la velocidad de utilizar diferentes herramientas que nos dan productos donde utilizamos la inteligencia artificial, ¿no? Y al mismo tiempo creo que las redes sociales han aumentado el aspecto, y este es el tercer aspecto, a mí me parece el más positivo, la rendición de cuentas de los líderes en muchos aspectos la han generado, la han aumentado, han subido la vara de la rendición de cuentas. Yo creo que han subido la vara también de la impunidad de decir mentiras en el debate público, ya sea de líderes políticos, sindicales, empresarios, los mismos medios de comunicación, la rendición de cuentas ante los medios de comunicación se ha elevado muchísimo. Hoy se cuestiona muchísimo más un medio de comunicación a través de las redes sociales respecto a su trabajo de lo que se hacía en los anteriores. Y en ese sentido me parece que han democratizado también ese aspecto, y hoy por hoy en redes sociales todos tenemos que rendir cuentas, y me parece un aspecto importante en términos de el financiamiento, quiénes nos financian, cómo hacemos nuestro trabajo y qué impacto tenemos. Me parece que es un aspecto positivo de las redes sociales. Muchas gracias. Viendo que tenemos todavía algo de tiempo, antes de ir a la siguiente pregunta que teníamos programada y escuchando la intervención ahorita de Matías, no sé si también nos puedan apoyar, aunque sea de bote pronto, con su reflexión en torno a la inteligencia artificial y la integridad electoral. Digo, ahorita ya manifestaba Matías algunos aspectos positivos que puede tener la inteligencia artificial, pero seguramente también veremos algunos retos. Entonces, no sé qué han pensado en torno a la inteligencia artificial y la integridad electoral, o inteligencia artificial, redes sociales e integridad electoral. Matías. A ver, los cambios tecnológicos siempre traen aspectos positivos, y hay que aceptarlos, así como ha pasado en años anteriores, y eso ha ocurrido. Creo que la inteligencia artificial hoy nos trae un gran desafío, y que podemos complementar nuestro trabajo con la inteligencia artificial. Creo que el problema es, yo lo veo en términos electorales, hoy nosotros estamos viendo las informaciones creadas con inteligencia artificial. Es decir, así como vimos la foto del Papa Francisco con una campera de Adidas realizada con inteligencia artificial, también pudimos ver imágenes de, líderes estadounidenses detenidos, como por ejemplo Donald Trump con inteligencia artificial, Emmanuel Macron con un chaleco de los, de aquellos que protestan en Francia, y también hemos visto inteligencia artificial con diferentes personajes de la política y líderes de México. En ese sentido, o cuando uno observa, por ejemplo, un video de Lionel Messi, el jugador de fútbol, hablando en inglés, lo que estamos viendo ahí es la inteligencia artificial utilizada con fines que ya están siendo desinformantes, o sea, el objetivo es la desinformación, en muchos casos. Y acá siempre dejo de lado todo lo que se relaciona con los memes y el humor, donde yo creo que siempre uno nunca tiene que entrar en ese aspecto, porque si no, todo se vuelve, la libertad de expresión, el concepto de libertad de expresión se vuelve muy relativo, y me parece que ahí nunca hay que entrar. En ese sentido, yo creo que lo que tenemos que hacer es, por un lado, fomentar la inteligencia artificial en términos electorales, que nos permitan siempre, en un marco de transparencia, de integridad y de conocimiento del financiamiento de esos procesos, mejorar la eficacia de los procesos de la ciudadanía. Ahora bien, cuando eso es utilizado con fines desinformantes, siempre lo que planteo es lo que tenemos que hacer es dar recomendaciones a la ciudadanía para identificar contenidos que son desinformantes, como lo estamos viendo hoy, cuando vemos imágenes y videos que son desinformantes, y en ese sentido, hace un ratito Paula lo decía, creo que nosotros en algún momento vamos a tener que pedir a nivel internacional, en el marco de un gran acuerdo de gobernanza digital, que las fotos van a tener que tener su fotógrafo original, los videos van a tener que tener quién sacó ese video en forma original, porque si la inteligencia artificial es utilizada en su mayor parte para fines desinformantes, en algún momento podemos correr el riesgo de que los videos, las imágenes o cualquier contenido audiovisual o gráfico sea relativo, porque nadie va a creer en nada si con la inteligencia artificial se puede trucar todo
o, digamos, establecer, digamos, contenidos adulterados. Muchas gracias. Paula. Yo primero con una confesión. Yo sí soy muy fan de la inteligencia artificial. Y una de las cosas que hago generalmente es checar estos tontos posts de 10 cosas que puedes hacer con la inteligencia artificial para mejorar tu trabajo. Entonces, yo sí creo que la inteligencia artificial es como todas las herramientas, ¿no? Bien llevada es una cosa que nos puede llevar en el plano electoral a generar, por ejemplo, la inteligencia artificial te ayuda a hacer fact-checking. Y entre más la información verídica tú le metas, más información verídica tiene capacidad de procesar. Entonces, creo que hay muchas cosas en las que podríamos ayudarnos de la inteligencia artificial para hacer, así se me ocurrieron ahorita bote pronto, ¿no? Tener buenos diagnósticos. La inteligencia artificial tiene una capacidad que no tenemos nosotros, en la que necesitarías un chorro de asesores para poder hacer la síntesis que te puede hacer ahorita la inteligencia artificial, bien sólidos, padres, sobre temas de relevancia, ¿no? O sea, podríamos subir al nivel del debate si la gente le preguntara a la inteligencia artificial antes de subirse un debate, por favor, dime cuáles son las últimas 5 sentencias en materia de violencia política de género que he metido en la sala superior. Y te las da, de verdad, yo lo hago, te las da y las puedes verificar y están bien hechas, ¿no? Entonces creo que se podría subir el nivel del debate, ¿no? Podríamos abaratar muchísimo las campañas. O sea, ¿por qué tendríamos que estar pagando por esta megaproducción de videos y por esta megaproducción de... Podemos hacer campañas con inteligencia artificial. Nos permitirían un escenario como el que estamos viviendo en México, donde la violencia ya no te permite hacer un montón de cosas. Pues te podría permitir hacer ese montón de cosas que la violencia ya no te permite hacer, ¿no? Es incluso un tema que podría ser más seguro. Te ayudaría a construir propuestas sólidas y de verdad, y no estarías pidiendo la pena de muerte cada 3 años, ¿no? O sea, creo que también podrías pedirle, por ejemplo, que te hiciera un proof-checking de si tus propuestas violan o no derechos humanos, ¿no? Y esas cosas las puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, creo que se podría utilizar para esas cosas. ¿Cuáles son los grandes retos? María ya me escuchó decir esto muchas veces porque yo he escrito sobre el Partido Verde, pero yo de verdad estoy esperando el momento en el que haya una campaña de Taylor Swift invitando a votar por el Partido Verde. Y eso va a ser una bronca para nuestro sistema electoral, ¿no? Porque yo creo que no va a haber nada más inequitativo que Taylor Swift invitándote a votar por el Partido Verde. ¿Cómo vamos a sancionar eso? ¿Qué vamos a hacer, no? O sea, hemos logrado los influencers, ¿no? O sea, logramos identificar ahí el tema de los influencers, pero pues los influencers eran personas reales mexicanas que sí participaron en esas cosas. Pero ¿qué vamos a hacer cuando Taylor Swift y Tom Cruise te invitan a votar por el Partido Verde? O sea, creo que, o que se genere un video en el que una candidata le está pegando un perrito, ¿no? O sea, creo que esas cosas y pues aunque se desmienta, aunque te digan que es inteligencia artificial, aunque es muy difícil poder parar, es complejo sancionar, va a ser complejo sancionar, y de verdad se los digo, beware, va a pasar. Y del otro lado, pues también es muy complejo detener esa noticia, ¿no? O sea, el tema del Papa, yo creo que yo me tardé 48 horas en decir, mira, sí, es mentira, con razón. O sea, no era que me importara mucho, ¿no? Pero vi la foto y dije, wow, qué foto tan rompedora. Y ni siquiera me puse a pensar si era o no verdadera. O sea, hasta como 48 horas después que ya dijeron, es falsa la imagen del Papa, dije, bueno, sí, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Pero creo que ese tipo de cosas en las que des espacio, o sea, des un ciclo noticioso a una cosa que sea falsa generada por inteligencia artificial, va a ser muy complejo pues de regular, y yo creo que sí va a modificar, sobre todo en contextos pues donde está todo tan incierto y tan volátil como en un proceso electoral, especialmente en zonas donde hay mucha violencia, va a ser muy complicado poder detener el efecto que llegue a tener este tema. Muchísimas gracias. Va la última pregunta que estaba preparada, que ya tenían, y es, ¿qué podemos esperar de las redes sociales digitales en los procesos electorales? El federal que ya inició, los locales que tenemos en curso y los locales que van a ir comenzando. Obviamente en el entendido de que pues, Paula conoce muy bien
el contexto mexicano, entonces nos lo podrá aterrizar así, pero Matías tal vez nos puede plantear la respuesta desde el tema global de cómo están las redes sociales, porque además van evolucionando y cambiando a manera gigantada, entonces evidentemente no es lo mismo que vamos a enfrentar en las redes sociales ahorita que el año pasado o que hace 5 años. Si quieres, adelante Matías, gracias. Bueno, María, es una pregunta difícil pero interesante. Bueno, en primer lugar, lamentablemente lo que vamos a ver en las redes sociales es desinformación. Eso claramente lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque justamente la desinformación está teniendo éxito, porque se relaciona con el sesgo de confirmación, es decir, cuando mezclamos nuestras creencias con los hechos, y eso está teniendo resultado. Aclaro que, como bien decía Paula hace un ratito, coincido totalmente en que las desinformaciones viajan mucho más que las desmentidas, totalmente. Al mismo tiempo, siempre lo que planteo yo es que si no desmentimos las desinformaciones, los malos siempre van a ganar. Entonces tenemos que seguir desmintiendo y mejorar nuestros mecanismos de desmentidas. En ese sentido, creo que lo que vamos a ver también es una polarización cada vez más frecuente por parte de diferentes burbujas comunicativas. Eso está claro, tiene resultados, no hay incentivos para ir hacia el centro muchas veces en las redes sociales. Creo que sí lo que vamos a ver con más asiduidad es más, yo diría, responsabilidad de usuario en las redes sociales, con personas que, digamos, silencian más, evitan más la ansiedad o el estado mental que le puede generar un ataque en red social, es decir, veo más conciencia respecto del uso de las redes sociales. Veo más, no tantas comunicaciones con ciertas burbujas que confrontativas, pero sí veo más alianzas de nicho para algunos aspectos en particular. Y en ese sentido creo que lo que vamos a ver es una atomización de diferentes burbujas comunicativas en las redes sociales, y claramente con polos enfrentados que van a buscar que esas pequeñas burbujas dialoguen con ellos, y al mismo tiempo haría un apartado específico para, no hablaría de las redes sociales en general, creo que estamos viviendo mundos muy diferentes, con una red social X que no tiene una política de regulación de contenidos clara, con una red Meta que lo que está planteando es una política de regulación de contenidos, pero que aún tiene que informar respecto de más transparencia en diferentes estados y en diferentes, digamos, instancias electorales en las cuales se ha participado, con una red social TikTok que hoy por hoy es la gran estrella del momento en términos audiovisuales, pero que aún no queda claro cuál es su política de moderación de contenidos, y que están teniendo muchos problemas en cuanto a challenge o a videos que estigmatizan a diferentes comunidades, digamos, minoritarias, pero que están haciendo esfuerzos para que eso no ocurra. En todos los casos están haciendo esfuerzos, pero creo que a veces tienen que poner aún más esfuerzo. Y bueno, claramente lo que estamos viendo son, en el caso de WhatsApp, chat de mensajería que intentan evitar el tema de las estafas, evitar grupos que se organizan para desinformar. Es decir, lo que veo es que vamos a ver cada vez más regulaciones en cuanto a las experiencias de usuario, que también nos hablan de que las redes sociales no son públicas. Las redes sociales pertenecen a empresas y tienen términos y condiciones de empresas privadas. No son espacios, esferas públicas. Eso siempre, insisto, en señalar. Muchas gracias, Matías. ¿Pau? Yo creo que, bueno, el primero que ya adelanté es, y que ustedes lo saben mejor que nadie, ¿no? Las redes sociales y lo que sucede en redes sociales va a seguir llegando a los tribunales electorales, y los tribunales electorales van a tener que seguir afrontando estas nuevas realidades de frontera, porque así como fueron en influencers, tweets, si las tweets eran comunicaciones privadas, WhatsApps, no sé qué, vamos a ver nuevos casos de frontera que van a llegar al Tribunal Electoral, y que el Tribunal Electoral pues, va a tener que seguir regulando dentro de un marco que tenemos completa, total y absolutamente desactualizado, ¿no? Hay una asignatura muy pendiente en estos temas, que es hablar de, ahí sí, con muchísimo reconocimiento a las autoridades electorales en cómo han logrado generar un marco regulatorio a partir de interpretación constitucional y legal,
de un tema del que evidentemente cuando pasó el modelo de comunicación político electoral en 2006, 2007, nadie sabía que iba a suceder, ¿no? Entonces, creo que pues vamos a tener que seguir haciendo esa desagradable chamba porque pues la reforma en esa materia no ha llegado y no va a llegar ya para este proceso. Entonces, con esto nos vamos, ¿no? Ese va a seguir siendo la arena de debate. Yo creo que hay ciertos temas en los que habría que tener que poner principal atención, ¿no? Sí va a seguir siendo la arena de debate del círculo rojo, sí va a seguir sucediendo la desinformación, porque no estamos viendo que sería divino y sería divino que se cumpliera, ¿no? Pero pues un acuerdo de ética mínima, básica entre los contendientes y que fueran a jugar un poco con reglas un poco más limpias, ¿no? No va a suceder. Temas en los que yo creo que tenemos que poner especial atención. Violencia política de género. O sea, creo que violencia política de género está sucediendo en redes sociales, ¿no? O sea, la arena donde más se está cometiendo violencia política de género o muchos tipos de violencia en contra de candidatos, funcionarios, etcétera, sí están siendo las redes sociales. El otro tema en el que hay que poner ojo es el ataque a la autoridad electoral. Creo que la autoridad electoral va a ser otro de las víctimas en redes sociales de forma reiterada. En el momento, y ya lo hemos vivido muchas veces, ¿no? Pero en el momento en el que una decisión no guste, el ataque en redes sociales va a ser profundo y ahí sí se tiene que generar, yo creo, una estrategia no solo reactiva, sino también preventiva, ¿no? O sea, cosas que se tienen que explicar desde antes, ¿no? El otro día yo lo decía, nosotros como que, claro, tenemos 20 años en este mercado y entonces para nosotros todo es bien obvio, para nosotros todo es normal, pero tenemos un país de nuevos electores y es un país de nuevos electores que están influenciados y reciben su información en redes sociales. Y son electores a los que les tenemos que decir, oigan, ¿qué creen? Esto ustedes igual no lo saben, pero está prohibido. Y la ley, las autoridades electorales están haciendo cumplir la ley, porque esto está prohibido y igual ustedes no lo saben. Pero entonces creo que esas son cosas que tenemos que empezar a trabajar desde ahorita. Y dos, sí irnos acercando desde este momento con los gerentes de las redes sociales, etcétera, para ir viendo qué tipo de mecanismos se van a generar de coordinación para poder generar por lo menos algún tipo de presunción de licitud, presunción al trabajo que están generando las autoridades electorales. Y sí, coincido con Matías, TikTok es un gran problema. Porque si todos los demás son un problema, TikTok es 2 veces el problema. Uno, porque es el mecanismo en el que los centennials se están informando de todo, no solo de bailecitos. Y 2, si la regulación irlandesa está difícil, la regulación china es un free pass para pasar todo. Y ahí sí tenemos que empezar a pensar en la influencia y el poder y el efecto de TikTok en las democracias, porque no es un medio pensado para democracias como las nuestras. Muchas gracias. No sé si alguien aquí en la videoconferencia tenga alguna pregunta. Yo no puedo escribir, me dicen que sí está abierto. Mientras veo si alguien quiere aquí hacer alguna pregunta, yo sí tengo una mucho más sencilla que la otra, y es, aprovechando que ambas personas que están aquí participando pues son expertas en redes sociales, no sé si nos pudieran apoyar a darnos como tips súper básicos para las personas que están ahorita o para que nos escuchen, vean este diálogo en unas semanas, en unos meses, acerca de cómo interactuar en redes sociales, o sea, el ABC tanto para personas usuarias pasivas como para personas usuarias activas, de cuáles son las cosas así mínimas que tienes que tener, por ejemplo, pues explicar qué son las esferas, los clusters, las listas, cómo funciona el tema de pues, los algoritmos como muy básicos que ya están vistos y conocidos por las personas en las redes sociales. No sé si mientras aparece por ahí alguna otra pregunta nos pudieran apoyar. ¿Quién gusta comenzar con la respuesta? Yo creo que Matías es el indicado. Perdón, justo como al inicio de mi conversación, en un momento los perdí. ¿Me podrían repetir porque los perdí? No escuché la pregunta. Sí, algunos tips básicos que pudieras dar para las personas usuarias de redes sociales
para saber como el ABC mínimo de cómo usarlas de tal manera que justamente tratemos de abonar a la integridad, tratemos de ver de qué manera pues me informo y no estoy propagando información falsa, etcétera. Bueno, en primer lugar, la lógica de las redes sociales es, me llega un contenido y lo comparto por las dudas. Esa es la primera, la lógica de la red social es ese. Nosotros lo que estamos planteando es, cambiemos esa lógica. Me llega un contenido, por las dudas no lo comparto. Es decir, hagamos una pausa ante la utilización de las redes sociales y los chats de mensajería. En primer lugar. En segundo lugar, desconfiemos de los títulos rimbombantes. Los títulos rimbombantes, aquellos que apelan a nuestras emociones, son aquellos títulos desinformantes, donde nosotros no ponemos en duda lo que nos llega y lo compartimos. ¿Sí? En tercer lugar, la empatía. Cuando uno desmiente contenidos que circulan en redes sociales, lo primero que genera en la persona a la cual uno está desmintiendo es ponerse a la defensiva. Esa persona no se pone reflexiva, sino que se pone a la defensiva. Cuando esa persona se pone a la defensiva, lo único que logramos es fomentar ese aislamiento, y ese aislamiento también es un mecanismo muy propicio para aquellos desinformantes, porque los desinformantes lo que hacen es atacan a un otro, y en ese atacar a un otro se nutren de aquellos que están en la defensiva. ¿Sí? Con esto con esto existe a nivel global de lo políticamente incorrecto, lo políticamente correcto que se puede decir en redes sociales, etc. ¿Sí? Siempre, en cuarto lugar, siempre pensemos que por cada tema que circula o por cada desinformación que circula, siempre va a haber una fuente oficial. Consultemos a las fuentes oficiales, pero no nos quedemos solo con la fuente oficial, desconfiemos de la fuente oficial. Es un aprendizaje que nos quedó de la pandemia también. Durante la pandemia teníamos muy buena información de las fuentes oficiales, pero también había que cuestionarlas a las fuentes oficiales. Y las fuentes oficiales también quieren ser cuestionadas muchas veces con fuentes alternativas. Cuando digo cuestionar es cotejar lo que la fuente oficial dice con una fuente alternativa. ¿Sí? Bueno, y en quinto lugar, lo que decía antes, tengamos un uso racional de las redes sociales en términos de salud mental. Es muy importante para llevar adelante nuestra vida, pero también nuestras profesiones. Evitemos que nos afecte nuestro yo, nuestra emocionalidad, silenciemos a aquellos usuarios que nos atacan, nos afectan. Los haters claramente hoy van a empezar a perder si nosotros no le damos tanta entidad, y en ese sentido hay que ser, inteligentes. Y en último lugar, no utilicemos fuentes sesgadas, hagamos un trabajo neutral, no nos ceguemos para que no se acusen de partidarios, y que realmente podamos llegar a ese público, que yo siempre, en Argentina nosotros tenemos un 30% que piensa X, un 30% que piensa Y, el otro 60% queda en el medio y es utilizado por los dos bandos. Si nosotros hacemos un trabajo neutral y no sesgado, podemos llegar a aquellos que realmente son víctimas de la desinformación por ignorancia, y nosotros tenemos que llegar a ellos desmintiendo desinformaciones, utilizando la neutralidad, y además haciendo un trabajo profesional en términos de dialogar con ellos. Muchas gracias, Matías. ¿Paula? Un poco me voy en el mismo sentido de Matías. O sea, primero, pues piensa antes de retuitear, ¿no? O sea, lee la nota, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, X que puso así de, ¿quieres leer el artículo primero? Sí, léelo antes, ¿no? O sea, sí, léelo antes y después ves si lo compartes, ¿no? Dos, es como una cosa de etiqueta, ¿no? No hagas en las redes lo que no harías en la calle. Yo me he encontrado con este tema de gente que en las redes es muy violenta, y a gente a la que te encuentras en la calle y resulta que hasta una disculpa te pide por su personaje en redes, ¿no? No, también, o sea, las mentadas de madre en redes también están mal, ¿no? O sea, no hagas en redes, si no le mentarías a la gente en la madre en público, no se la mientes en redes sociales, no te escondas ni en el anonimato, ni en la lejanía, ni hay que tener como cierta educación, ¿no? Dos, verifica el medio, ¿no? O sea, yo ahora sí ya lo hago cuando veo las notas, abro y le doy una scrolleada a la cuenta de Twitter, o si es un canal de YouTube, abro y veo lo que es el canal de YouTube, y a quienes siguen y a quienes no siguen, y eso, para verificar pues la fiabilidad de la información, incluso pues tratar de identificar si son objetivos, si no son objetivos, si reciben recursos, si no reciben recursos. La otra es una cosa que ya había dicho yo al principio, ¿no? O sea, hay que aprender a distinguir entre opinión, dato, análisis y propaganda.
Y a partir de eso, pues saber muy bien clasificar qué información estás recibiendo y cómo vas a reaccionar a esa información, ¿no? Una opinión puede ser mentirosa, pues sí, o sea, mala onda, la gente no debería mentir en sus opiniones, pero sí lo hace. Y es parte de la libertad de expresión, pues también está ahí, entra un poco el derecho a la mentira, ¿no? ¿Qué es preocupante? Pues es preocupante que un informe de la pandemia mienta, ¿no? Entonces, hay que aprender a diferenciar un poco la información que estamos recibiendo, ¿no? Y la otra, hay que exigirle también a los medios sobre todo a los generadores de contenido mucho más transparencia. O sea, creo que sí tenemos nosotros como usuarios de redes sociales la posibilidad de exigir transparencia en México hay muchos medios públicos independientes pro o contra gobierno cuyo financiamiento es un misterio, ¿no? O sea, creo que sí tenemos que empezar a exigir mayor transparencia en quién te paga, ¿no? O sea, quién paga las cosas que están saliendo. No, hay muchos en los que dices, esto no es una caridad, ¿no? Si tienes posibilidades de tener esto y tener un equipo y tener una página y tener, probablemente hay dinero atrás, ¿no? Y entonces tenemos que exigir que saber quién está pagando este tipo de cosas. Y coincido muchísimo con Matías, este tema de la salud mental. O sea, creo que de pronto estas cosas, incluso como funcionario, ¿no? De tú le tienes que responder a todos, tú tienes que, híjole, no, o sea, creo que también ahí hay que poner un tema de tu salud mental y tu seguridad y tu integridad física van primero. Muchas gracias. Creo que ya está activado el chat, pero no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta o aquí hacer alguna pregunta en vivo por redes sociales. No. Adelante, magistrado Ceballos. Gracias, magistrada Silva, magistrado Rivero. Pues primero que todo, un agradecimiento a los asistentes y también a los ponentes. Ha sido una plática muy enriquecedora en un tema muy complejo para nosotros, en un tema que nos atañe y que a veces no nos deja dormir, este avance de las redes sociales, de la inteligencia artificial, la velocidad y el dinamismo con que se están desarrollando. Y me atrevo a decirlo, la lentitud con la que los esquemas normativos vamos tratando de acercarnos, pero ya por decir mucho, a esa carrera, ¿verdad? La verdad ya lo han dicho muy bien, o sea, es un avance impresionante el que se está viviendo en la inteligencia artificial. Y yo la pregunta que me hago, y le hemos platicado con la magistrada, es ¿hacia qué posición tendremos que tener los encargados de la impartición de justicia en los próximos meses, años? Lo decía muy bien Paula Sofía, en este proceso, bueno, pues ya nos agarró con este esquema normativo con el que tenemos, no habrá mucho que hacer. Pero ¿hacia dónde creen que deba dirigirse la inteligencia judicial? Porque hablamos mucho de la inteligencia artificial. ¿Hacia dónde deberemos dirigirnos con nuestra inteligencia judicial? ¿A un excesivo rigor en la tutela de esto o a un entendimiento con mucho más solvencia de que tenemos que privilegiar otros valores como la libertad y de expresión y de comunicación? Gracias. María, si me permitís, voy a contestar lo que dice José. Me parece muy interesante lo que él plantea. En Argentina hubo una experiencia utilizando inteligencia artificial para hacer lectura de diferentes fallos judiciales. Y lo que concluyeron es que la inteligencia artificial se utiliza sobre todo aquellos documentos que ya están establecidos. Y nosotros lo que podemos ver es que claramente tenemos que tener mucho cuidado respecto del sesgo, porque muchas veces la inteligencia artificial nos vuelve más eficaces, pero no elimina los sesgos que nosotros tenemos en el día a día. Y puede ser muy problemático si uno deja la inteligencia artificial como el árbitro de diferentes decisiones judiciales, porque se pueden reproducir, estigmatizaciones o sesgos. Yo creo que la respuesta, José, desde mi punto de vista, es: la inteligencia artificial tiene que ser utilizada para complementar nuestro trabajo, siempre tiene que tener el trabajo de un ser humano involucrado, y al mismo tiempo la utilizaría siempre en pos de lo que es la libertad de expresión. Totalmente de acuerdo. Porque si no,
lo que podemos llegar a hacer cuando uno piensa en ChatGPT o en inteligencia artificial en contenidos de videos y de audios o de imágenes es reproducir sesgos y solo lo haríamos a gran escala, porque la inteligencia artificial nos permite ser eficaces a una gran escala, y me parece que podemos generar daño si lo hacemos sin un control. María, yo me tengo que retirar, así que los voy saludando, ¿sí? Disculpen, les mando un beso a todos. Chau, chau. Muchas gracias por todo, Matías. la participación. Al contrario, Chau. Muchas gracias. Paula. Yo me voy como, ahorita hago puntualización de inteligencia artificial, pero me voy como a la inteligencia judicial en general con el tema de redes sociales, ¿no? Yo ya lo dije, yo creo que si hacemos un análisis como muy poco, muy objetivo y muy poco desde el corazón del funcionamiento de nuestro modelo de comunicación político-electoral, podemos ver que pues este tema de regular hasta los minutos y segundos en la radio y la televisión no nos salió tan bien como pensábamos, ¿no? O sea, creo que lo que buscábamos inhibir y lo que buscábamos evitar es una cosa que de alguna manera u otra va pasando, ¿no? O sea, mi principal ejemplo es las revistas falsas, ¿no? Ya no pueden contratar espectaculares. Ah, bueno, pero diario se genera una revista. Mi socio Tito Garza y yo teníamos una falsa revista que se llama Señores, ¿no? Y nada más era una cosa que hacíamos en Canvas, ¿no? Y la mandábamos por WhatsApp. Y decíamos, hijo, qué poca visión tuvimos, porque hubiéramos podido terminar comercializando Señores como una de estas revistas, ¿no? Hay misterios insondables y que hay dentro de esas revistas, ¿no? Son una manera de hacer publicidad encubierta. Entonces, creo que lo que hemos encontrado es que así como entre más ganas le eche uno a la regulación y más taxativo trate de ser, más creativo se va a poner el actor político para darle la vuelta a la ley, ¿no? Podríamos hacer una larguísima historia de cómo ha ido evolucionando esto. Entonces, yo creo que yo diría, vámonos a desregular y en lugar de pensar en una nueva categoría regular, pensemos más bien en la pata que siempre nos ha cojeado en los temas electorales, que son las sanciones. Yo creo que lo que verdaderamente inhibe una conducta es una sanción que verdaderamente te duela. También ahí ya tenemos mucha experiencia en que las sanciones que están impuestas en el modelo mexicano electoral no son verdaderamente inhibitorias de las conductas, ¿no? Porque entonces, pues, ya hubiéramos podido cerrar la puerta a la justicia electoral y ver asuntos menores desde hace un rato. No seguiríamos viendo actos anticipados de campaña. Entonces, creo que tenemos que meternos al tema de las sanciones y vincularlas a otra comisión de otras irregularidades. Por ejemplo, temas de fiscalización. No es el tema de que usen o no las redes sociales. En realidad es el tema de dónde está saliendo el dinero con el que se están pagando las granjas de bots. ¿De dónde está saliendo el dinero con el que se está pagando a estos estrategas de comunicación digital que están armando todas estas cosas y que te inflan el hashtag? Ese es el verdadero problema. Si tú logras cortar esa fuente, pues nada, ¿no? O sea, qué maravilloso sería que se pelearan dos candidatos electorales bien en un buen debate sobre seguridad en Twitter. ¡Padrísimo! Pero que no tuvieran todas estas posibilidades de crear estas cámaras de eco y de replicantes, ¿no? Uso de recursos públicos, vinculémoslo al uso de recursos públicos. O sea, ¿cómo se está pagando? Se está pagando a recursos públicos. Y la otra es tener muy claro que la vigilancia que se tiene que hacer es una vigilancia que tiene que buscar la defensa de los derechos humanos. Vas a dejar la carta muy abierta en materia de libertad de expresión, pero vas a ser persecutorio, restrictivo, sancionador para temas de violación de derechos humanos, ¿no? O sea, no solo violencia política de género, violación de derechos de los menores, trata de personas, discriminación, lo que decía Matías, ¿no? Están todos estos, el proyecto Justicia y todas estas cosas que han analizado algoritmos de las sentencias y todo, y se han encontrado que hay como bias en temas de clasismo, de racismo, de no sé qué. Esas son las cosas en las que tendríamos que estar echando el ojo en qué está pasando en las redes sociales, ¿no? Que las redes sociales no sean otro espacio más de violación de derechos humanos. Y como un tema de apoyo, yo creo que la inteligencia artificial puede ser puede ser un gran ayudante para hacer pedagogía electoral. Creo que hay muchas cosas en las que la posibilidad de reducir al mínimo, la posibilidad de no hablar en abogañol, la posibilidad que la puede dar la inteligencia artificial.
Y ahí tenemos que echar como mucha mano en decir, ¿cómo dirías esto en lenguaje ciudadano? Y de verdad, yo lo hago muy seguido. Y lo hace, y Bing lo hace. Y dice, ¿cómo pondrías esta sentencia en lenguaje ciudadano? Dámelo en 500 palabras. Y Bing lo hace. Entonces creo que hay mucha pedagogía electoral con la que nos podemos apoyar de la inteligencia artificial. La otra también la inteligencia artificial puede ayudar a reducir brechas. O sea, puede ayudar a reducir brechas en términos de conocimientos legales, en temas de discriminación, en temas de una mejor defensoría de las cosas, en temas de ayudar a la gente a llegarse de mejor información. Entonces yo creo que ahí podríamos hacerlo, digamos, como una línea de investigación, una línea de pedagogía, ponernos a hacer, darnos la tarea de transformar la inteligencia artificial en una herramienta para la democracia. Gracias. Pues muchas gracias. Terminando el bloque de preguntas, le voy a otorgar el uso de la palabra a la magistrada Amparo Martínez Lechuga para que nos apoye con la relatoría, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, querida presidenta María Silva. Es un gusto estar aquí. Magistrado José Luis Ceballos, magistrado Luis Enrique, muchas gracias por la invitación que se le formuló al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Muy buenas tardes a la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Muy buenas tardes a todos. Bueno, después de haber escuchado a nuestros excelentes ponentes, voy a proceder a hacer la relatoría de lo que nos han señalado. En relación al impacto que han tenido las redes sociales digitales ante la participación política en la democracia, nuestros ponentes nos señalan que si bien estas redes sociales nos han permitido poder ejercer derechos, pues también esto ha traído una desventaja, pues a través de las redes sociales se ha realizado o se realiza violación también de derechos político-electorales. Nos dicen que las redes sociales nos presentan una opción para una pluralidad de voces y que sin ella no podríamos tener. También nos hablan de que con esto se ha rompido la verticalidad y que pues permite hacer una comunicación directa de los ciudadanos con sus autoridades. Nos decía nuestra ponente Paula que esta creación de medios independientes para el periodismo abona a la democracia, pues de manera directa se pueden subir las cuestiones. Sin embargo, nos habla de una cuestión negativa, nos dice que las redes sociales, dentro de la parte negativa que nos han presentado, es que se ha bajado la calidad del debate, que es necesario modificar criterios y que también se realiza a través de las redes sociales violencia. Por su parte, el ponente Matías nos dice que debemos tomar en consideración que la información ya existía antes de las redes sociales, que existen muchas fake news, que son discursos de odio y que eso genera una desinformación en los procesos electorales. Además nos habla de que debe haber un uso equilibrado de las redes sociales para poder tutelar ampliamente el derecho de libertad de expresión. En relación a la segunda interrogante, donde se señala que considerando que la integridad electoral implica el respeto a los principios democráticos del voto universal y la equidad política, así como que las elecciones se conduzcan con profesionalismo, imparcialidad e independencia, ¿cuáles son los retos que plantean las redes sociales digitales para dicha integridad? El ponente Matías señalaba que en redes sociales circula mucha desinformación para la toma de decisiones y que es necesario que las personas votantes cuenten con información de calidad para poder emitir debidamente su voto. Por su parte, la ponente Paula nos hablaba de la integridad en las redes sociales, de que deriva propiamente de la integridad de cada persona. Nos dice que existe una pobreza de cultura política, que la naturaleza de las redes sociales es un espacio privado que en realidad no se encuentra debidamente regulado en México, que las empresas de las redes sociales no están en México, por lo que genera que no se preocupen porque se cumpla la normativa de nuestro país, que es falsa la idea de que todos somos iguales en redes sociales, pues una sola persona ante el uso de los bots puede generar diverso contenido. Nos dice además que las redes sociales constituye un financiamiento pues no cuantificable. En relación a que si existe algún caso de regulación de uso de redes sociales en elecciones o procesos electorales y qué consideran que es mejor, una regulación externa o una elaborada por la propia ley,
pues nos dicen que consideran que no se pueden regular las redes sociales porque su uso no está regulado con el ejercicio del derecho. Que se puede avanzar en temas de gobernanza digital, gobernanza en relación a poder determinar cuáles son los temas que se pueden regular. Por su parte, el ponente Matías pues nos señalaba, en primer lugar, hay que tener que definir desde su postura pues quién es quien va a realizar esta regulación, pues que en su criterio pues para evadir esta regulación muchas veces se cambian de país en país las empresas. Él considera que se deben emplear recomendaciones, dice que el debate público debería mejorar a través de las redes sociales y que desde su perspectiva es problemático que cada país regule el uso de redes sociales para los procesos. En relación a la cuarta interrogante, consistente en qué acciones se están realizando o pueden realizar las redes sociales digitales, las instituciones, el gobierno, la academia, la sociedad, para contrarrestar la difusión de información falsa o engañosa, los discursos de odios, la propaganda legal, publicaciones que impliquen violencia política contra las mujeres en razón de género. El ponente Matías nos decía que muchas veces a través de las redes sociales lo que más se realiza son amenazas en este tipo de casos. Que el discurso de odio, ellos lo enfocan en Argentina como un uso de desinformación direccionada. La desinformación que él señala por temas de género considera que se desarrolla por la ignorancia de la difusión. Para él, se deben explicar lo que establecen las normas y no se pueden usar fuentes sesgadas de información. Por su parte, la ponente Paula nos ha señalado que para ella es necesario que se realice un etiquetado de la información de dónde proviene, la transversalidad para quitar lo opaco de la información, que para ella es necesario que para llegar a estos puntos se deban transparentar los algoritmos, que las redes sociales se amplifiquen y que la información, respecto de la información que ya fue desmentida para poder así circularla, y nos señala cómo nacen las redes sociales, que hay que poder ver lo del pago. Finalmente, en relación a la ventaja que tiene el uso de las redes sociales digitales para el fortalecimiento de la integridad electoral, la ponente Paula nos señala que las redes sociales son un mecanismo a favor de la preservación de la democracia, pues a partir de estas redes sociales se pueden realizar organizaciones, organizaciones para poder llevar a cabo mecanismos en defensa de la democracia. Nos dice que lo bueno de las redes sociales es que no dependen del gobierno y que por esta parte pues es que se le puede dar vuelta a la censura. Por su parte, el ponente Matías nos dice que las redes sociales generan alianzas para la generación de contenidos y que las redes sociales aumentan la rendición de cuentas para la sociedad en general. Esa sería mi participación. Muy bien, muchísimas gracias, magistrada. Pues bueno, para ya clausurar esta mesa, les agradezco nuevamente tanto a Paula como a Matías, que ya se tuvo que retirar, al magistrado José Luis Ceballos Daza, al magistrado Luis Enrique Rivero Carrera por el apoyo para la realización de estos diálogos, al igual que a la secretaria ejecutiva Claudia Garza y a Alan. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron presentes, a quienes nos siguieron por redes sociales justamente, y pues bueno, llevarnos de reflexiones generales la gran importancia y el gran impacto que pueden tener el uso de las redes sociales digitales en nuestra integridad electoral, y pues cada quien desde su trinchera, como ciudadano, ciudadana, como funcionarios, funcionarias que integramos alguna autoridad electoral, ver cuál es la mejor manera que tenemos para explotar en beneficio de nuestra democracia las redes sociales a fin de ir fortaleciéndola y justamente lograr que la transición del poder se dé de manera equitativa y con integridad electoral. Le cedo el uso de la voz a Claudia Garza. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, magistrada presidenta. Gracias a todas y a todas por habernos acompañado.